Estamos en Romanos, capítulo 12, versículos 3 hasta el 8. ¿Están conmigo allí? Romanos, capítulo 3, versículo 12 al 8. Dice así la palabra de Dios: por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pues así como uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de la fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija. Si es el de dar con esmero, que dé. Si es el de demostrar compasión, que lo haga con alegría. Bueno, entonces estamos estudiando una serie que son acerca de los dones espirituales. Espero que esta serie o estas charlas te estén animando a poder preguntarle y ser honesto delante de Dios y preguntarle qué don tiene. Hemos dicho que un don espiritual es una capacidad dada por Dios a una persona que ha decidido tomar una decisión por Cristo. En el momento que tú has tomado una decisión por Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ti y genera dentro de ti unas capacidades que son únicas en ti para desarrollarlas, bien sea dentro del cuerpo para edificación o bien sea fuera del cuerpo para evangelización. Entonces, Dios hubiera podido haber generado el plan de salvación y haber dicho, listo, yo lo voy a traer a muchas personas. Pero en ese plan de salvación ha decidido colocarte a ti y a mí para funcionar como un cuerpo y alcanzar a aquellos que no le conocen y edificar a los que están dentro de la iglesia. Por ende, es tu responsabilidad, y creo que esa palabra la he marcado mucho, responsabilidad, de poder descubrir cuál es esa capacidad dada por Dios para que tú la desarrolles dentro de la iglesia. Entonces, dentro de la serie de sermones, pues hemos hablado de varios, los hemos clasificado, y venimos hablando acerca de los dones motivacionales. ¿Qué son los dones motivacionales? Se definen así porque son los dones que motivan a las personas de la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, a servirse y bendecirse mutuamente. Esos son los dones motivacionales. Dentro de esos dones, pues ya hemos visto uno que es profecía, el otro que es servicio, enseñanza, exhortación, dar, y hoy vamos a ver tres: presidir, misericordia y apóstol. Entonces, poco a poco estamos adentrando en este estudio de los dones con el propósito de que cuando tú vuelvas a escuchar estos audios o estos videos y repases, no solamente para el grupo pequeño, sino que tú en verdad los quieras conocer, pues puedas saber de qué trata cada uno. Y que el Espíritu Santo te reafirme a ti cuál es tu don o cuáles son los dones, porque tú puedes tener varios, pero a primar uno. Entonces, en esta travesía de los dones espirituales que venimos hablando, pues vamos a hablar de un don hoy que es el don de presidir o administrar. Entonces, si yo te nombro la palabra administrar, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Cuál es tu primera idea de administrar? Y pues ya hicimos una referencia en el primer mensaje o en el segundo acerca de lo que es la administración. Dentro del cuerpo de la iglesia, administrar es alguien que tiene la capacidad de organizar, guiar o dirigir. No les dije nada nuevo, ¿sí? Eso es una persona que tiene el don de administrar, que está en función de poder apoyar a la iglesia para que las cosas se organicen y lleven un orden. Eso es lo que pasa. Entonces, generalmente está asociado con aquellos que se encuentran frente a una congregación, como son los pastores, los misioneros, los evangelistas, son los que ayudan a la iglesia a que mantenga un orden y son ejemplos de fe. No es solamente una persona que llega y dice, bueno, esto lo vamos así y esta es la ruta y esto es como lo vamos a hacer. No, sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una conducta demostrable.
Algo que a nosotros en el ejército nos enseñaron es que cuando estábamos en posición de mando, es que nosotros no podíamos exigir a los demás algo que nosotros no fuéramos capaces de hacer. Como el comandante de la base no podía hacer flexiones de pecho, siempre nos ponía a hacer de piernas. Y eran siempre que él se paraba al frente, hacía 10 de piernas porque él no podía hacer. Pero a eso te lleva el don de administración. No es solamente que tú digas cómo se deben hacer las cosas, sino que tú eres ejemplo para otros de cómo son las cosas. Si tú le estás enseñando a alguien a servir y tú no lo estás haciendo, pues no eres un buen administrador. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está llamando. Y el apóstol, o quien escribe Hebreos, dice, acuérdense de los pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten la fe. Por eso el escritor de Hebreos es claro en decir que debemos orar, que deben orar por sus pastores. Porque si nosotros no estamos dando ejemplo de conducta, imagínense cómo es la iglesia. Si los líderes o quienes ejercen el don de administración no son ejemplos de fe, así mismo es la iglesia, ¿sí? Y uno puede saber mucho de una iglesia en la forma en que son quienes generan la administración. Entonces, la Biblia nos llama a seguir a quienes están en eminencia o quienes están pastoreando para generar esa conducta. Entonces, alguien que preside es aquel que usa la sabiduría y la gracia para guiar a las personas y exhibe el fruto del Espíritu Santo para dirigir con su ejemplo. Una persona que tiene el don de administrar es guiado por el Espíritu Santo. Hay cosas que a simple vista natural uno dice, deberíamos hacerlo así y así. Pero el Espíritu Santo le dice, no, hagámoslo de esta manera, porque de esta manera es más eficiente. Porque a la larga, nosotros estamos guiando la novia de Cristo. Y hay cosas que por más que nosotros pensemos que se deben hacer así, el Espíritu Santo nos va a guiar. Y la persona que está al frente o la persona que está siendo encargada debe dar una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el siervo líder que abusa del don de presidir está dejando de lado el propósito fundamental de los dones al dejar servir para enseñorearse de la iglesia. Si tú tienes el don de administrar, ¿qué es lo más lógico? Que siempre te quieras colocar al frente, que siempre puedas pararte y decir, no, yo creo que esto se debería hacer así. Y es una línea muy delgada porque hay líderes en congregaciones, o pastores, o personas que tienen el don de la administración, que tienen un bagaje de experiencia, que cruzan el límite y dicen, yo digo que se tiene que hacer así. Y desafortunadamente dejan de servir para enseñorearse de la iglesia. Y un pastor decía, son pequeños reinitos. Y es triste ver en internet cómo iglesias están generando una exaltación a sus líderes como alguien por encima de Cristo. ¿Por qué? Porque los líderes, al tener el don de administración, se han enseñoreado de la iglesia y se han construido sus propios reinos. Como les dije en una charla, yo estoy en una iglesia donde no se le permitía pasar a la gente porque ese era un lugar donde solamente estaba para el pastor y los diáconos. Entonces, cuando tú tienes el don de administración y tú dejas de ser enseñable, si tú no tienes en cuenta la opinión de otras personas, has dejado de servir y te estás enseñoreando de la iglesia. Entonces, la Biblia es clara, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación. Entonces, por eso debemos cuidar nuestra conducta, porque somos ejemplo para otros. Y no es posible que tú seas un buen administrador en la iglesia o alguien que cuida los recursos de la iglesia, pero en tu vida y tu comunión con Dios seas un completo desorganizado. No funciona así. Tú tienes que ser el mismo en todo lado. No puede ser que tú optimices muchas cosas y que tu vida sea un completo desorden, por ejemplo, en un campo como las finanzas.
no es consecuente. Entonces, este don no tiene nada que ver con el talento de administración, ya que la administración como talento busca optimizar los recursos, obtener resultados eficientes y generar un beneficio. Eso hace un administrador. Toma los recursos de otro, los cuida, los prepara y entrega un resultado. Pero no es lo mismo administrar una organización que guiar a la iglesia de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque tú puedes llegar aquí y decir, yo soy administrador de empresas, titulado, tengo bagaje, he hecho esto, manejo todo el marketing, todo. Y hay un problema cuando los conceptos humanos se traen a la iglesia. En el año 2019, una iglesia en Bucaramanga se certificó en normas ISO. Ustedes no lo creen, pero así es. Y ustedes saben que las normas ISO son una serie de procedimientos. Entonces, imagínate yo decirle al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, si tú me vas a hablar, este es el formato, esta es la guía, este es lo que... Pero ahí comienza el problema. Cuando yo traigo los conceptos humanos, que algunos son buenos, y comienzo a adaptarlos y creo que organizar la iglesia es igual, organizar una empresa es igual a organizar la iglesia. No, no funciona igual, porque estás trabajando con vidas. Estás animando a hermanos a ser como Jesús. Entonces, si bien posicionalmente los líderes o siervos líderes, como ya lo explicó el pastor, que están en esta iglesia o en cualquier iglesia, son llamados a guiar a la congregación por su servicio, todos los creyentes, tú eres creyente, tú eres considerado delante de Dios como un administrador de las riquezas que Dios ha colocado en tu mano. Y al final de tu vida, la siguiente persona que vas a ver en la eternidad va a ser a Jesús. Bien sea en el tribunal de Cristo o en el trono blanco. Pero tú vas a tener que rendir cuentas delante de Jesús que hiciste con lo que Él colocó en tus manos, delante de Dios, porque eres un administrador. Y la Biblia tiene mucho que hablar acerca de la administración. Entonces, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, si tú tienes a cargo un ministerio, nosotros como iglesia esperamos que lo administres y lo lleves bien. Que si tienes una clase, tú la prepares bien. Que si tienes que venir a hacer el café, que lo hagas bien. Que si tienes que venir a hacer el aseo del local, lo hagas bien. Porque eso se espera de un administrador, que genere buenos resultados. Entonces, algunas preguntas que me ayudarán a saber si tengo el don de presidir o administrar. O sea, esto es una evaluación para que tú digas, yo considero que sí. La primera es, me gusta aprender habilidades que ayuden a la iglesia en la planeación y organización. Y pues nosotros hemos empezado un proceso de más o menos 3 años donde hemos tomado a personas y les hemos capacitado para que puedan ser buenos administradores. Entonces, tú eres el que decide, ¿te gusta en verdad aprender esas habilidades que ayuden a la iglesia? ¿En verdad te gusta estarte capacitando para poder optimizar o hacer mejor lo que se te ha encomendado? Segundo, ¿soy capaz de organizar ideas, personas y cosas para ayudar a que el ministerio sea más eficaz? O sea, cuando a ti se te asigna una tarea, tú dices, bueno, puedo contar con esta persona, tengo estos recursos, tengo estos, y organizas y llevas a cabo algo. O sea, no es meramente de la persona que dice, pues vamos a ver cómo sale. ¿Sí? No, eres una persona que en realidad tiene a su disposición la manera de organizar todo y llevar a que se logre un objetivo. Entonces, eso depende de ti. Lo tercero, ¿puedo guiar a otros a que se tomen las decisiones correctas que ayuden al beneficio de la iglesia? O sea, pasarías a ser como un mentor, ¿sí? No alguien que impone sus ideas, sino alguien que puede decirle a otro, yo creo que lo puedes hacer así, yo creo que puedes mejorar en esto, yo creo que lo puedes. Eso hace una persona con administración. No que dice, no, es que usted cómo va a hacer esa clase así, sino que le dice, yo creo que lo mejor que puedes hacer es esto. Lo otro, soy alguien que anima a otros a usar sus dones y crecer en el cuerpo de Cristo. O sea, un administrador o alguien que tiene el don de administrar le es revelada la forma en que cada persona tiene un don. Y lo que hace una persona que tiene el don de administración es que ayuda a que cada don ocupe un lugar y se ejerza. Pues puede ser que esa persona se acerque a ti y te dice, ¿tú no has considerado dar una clase para niños?
Tú no has considerado servir de UGEP, tú no has considerado empezar una misión por fuera de la iglesia. Eso hace una persona con el don de administración. Lo quinto es que soy alguien que no le cuesta delegar a otro las tareas que son necesarias para lograr una meta. Y esta es la parte más difícil de la administración. No delegamos porque nadie puede hacer las cosas como las hago yo. Entonces vivimos pensando que si yo no lo hago, nadie más lo hace. Y nos cuesta delegar a otros, aún a pesar de que puede que se equivoque, puede que cometan errores, y cuesta. Y esta es la parte más difícil, porque a veces nos cuesta confiar que otra persona puede hacer cosas diferentes y de una manera diferente a la cual nosotros lo hacemos. Entonces, esa pregunta deberías tú hacer. Entonces, ese es el don de administración. Alguien que está dentro del cuerpo de Cristo, tiene una visión diferente y ayuda a que el ministerio sea más eficaz. Ayuda a que cada persona o que la iglesia en general logre una meta. Hablemos de misericordia, el don de misericordia. Entonces, la misericordia es la persona que muestra compasión, amor y cuidado por los hermanos de la iglesia. Se enfoca un poco a lo que vimos hace 8 días, ¿sí? De dar. Pero esta persona, junto a otra persona, tiene un corazón que siente las necesidades. Va ligado con el don de exhortación que lo hablamos, que es el que tiene compasión por aquel hermano que se está perdiendo y va y lo busca. El don de misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia, mostrando empatía y sensibilidad. Es aquel que sabe y entiende las necesidades de otro, bien sea porque las ha vivido o bien sea porque realmente se pone en su lugar, ¿sí? Entonces, la misericordia es empatía y sensibilidad, junto con el deseo de proveer los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa. O sea, no es aquel que dice, pues, tengo una carga por esta persona, pero no hace nada. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? Que pasa un levita, pasa un sacerdote, ven al hombre y pasan derecho. Pero dice que el samaritano, movido a misericordia, fue y atendió. Y estamos en una sociedad que vez tras vez está ahogando la misericordia, que está desplazando la misericordia. El apóstol Pablo dice, el que tiene misericordia, que lo haga con alegría. No que lo haga porque toca, sino porque en verdad hay una compasión en él, y es interesante el don de misericordia, y debo confesar públicamente que yo no lo tengo, porque te mueve, no te deja estar tranquilo. Yo vivo con una persona que tiene el don de misericordia. Y les voy a contar una anécdota. Un día estábamos almorzando, yo había servido el almuerzo, y en el tercer piso había una persona que no había almorzado. Y la persona que está en mi casa, que tiene el don de misericordia, no pudo seguir almorzando. Tomó de lo que habíamos preparado, preparó un plato, sube al tercer piso, le entregó a la persona y luego bajó y se sentó a almorzar. Porque ese es su don. Y aunque a mí me cuesta, aunque no es mío, o sea, tú me puedes contar un problema y yo te digo, hombre, voy a orar por ti, pero yo voy a dormir tranquilo, ¿sí? O sea, no es que sea misericordia, sino que no, o sea, ahora, no significa con esto que Dios no me ha guiado a tener misericordia, ¿sí? Pero quien tiene el don de misericordia no se queda ahí en lamentar, sino que en realidad busca una solución para esa persona. Misericordia es ponerse en los zapatos del otro, viendo más allá de las circunstancias que lo rodean. Nosotros a veces nos quedamos en los hechos, pero la persona de misericordia ve más allá de los hechos. La persona que tiene misericordia puede ver que una persona obró así por una necesidad, obró así porque estaba en desespero, obró así porque no tenía quien lo escuchara. Se pone en los zapatos de otro porque logra entender su necesidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quienes tienen el don de misericordia muestran el amor y la compasión que Jesús tiene por los demás necesitados. Es la bondad llevada al extremo. Va acompañado de la gracia. No te lo mereces, pero aún así yo lo voy a hacer por ti. Yo voy a hacer lo que tú necesitas para que tú conozcas a Jesús o para que tú seas restaurado.
Algunos son buenos en predicar, pero quien tiene el don de misericordia se enfoca en el corazón más que en los hechos. Entonces, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no es indolente frente a las necesidades. Jesús se para frente a la multitud y dice que tiene compasión de ellos porque son como ovejas que no tienen pasto. Y yo te digo una cosa, cuando tú miras a una persona que te cae mal, porque yo creo que no soy el único que hay personas que le cae mal, el Espíritu Santo, cuando activa en ti la misericordia, te lleva a verlo de una manera diferente. Porque la misericordia te cambia el enfoque. Te ayuda a ver que esta persona no conoce de Cristo, está perdida en sus pecados, necesita un Salvador y por esa razón actúa así. Entonces, si tú tienes un problema con una persona que es altamente difícil de amar, ¿sí?, o que te cae mal, mira, dile al Espíritu Santo, enséñame a verlo con misericordia. Porque algún día tú también fuiste enemigo de Cristo y Jesús te vio con misericordia. Entonces, les digo que estamos en un mundo, en una sociedad que nos ha llevado a ser indiferente frente a las necesidades de otros, porque solo no tiene nada que ver conmigo. Y estamos llegando a una sociedad que cada vez es más insensible, donde uno se para ante los diarios de asesinatos, de cosas que uno no pensaría, pero pasan, y uno dice, pues es normal que la gente se muera. Desde que mi familia esté bien, desde que yo tenga comida, desde que tenga trabajo, y no somos movidos a compasión. Y llegamos a ver noticias como estas, de un joven que se va con sus amigos en la India, se va a nadar con ellos, y como él no sabe nadar, pues se está ahogando. Y ninguno, o sea, está rodeado de sus mejores amigos, ninguno lo salva. Sacan el móvil y comienzan a grabarlo hasta que se muere. Y la India los está acusando, o la policía en India, de homicidio no asistido culposo. Te hago una pregunta. ¿Tú y yo seríamos acusados de homicidio no asistido culposo? Porque viendo la necesidad de nuestros amigos, de nuestros familiares, no estamos haciendo nada. ¿Dónde es preferible tomar una selfie para quedar bien en las redes sociales que extender la misericordia? Nosotros necesitamos gente con misericordia, y aquí dentro de ustedes hay personas que tienen la misericordia a flor de piel y que aman a los demás y que tienen compasión por ellos. Y Santiago dice lo siguiente: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese, coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto?, dice Santiago. ¿De qué sirve de que oremos por una persona, pero no estamos supliendo las necesidades importantes? Que no estamos buscando recursos o haciendo cosas para que las personas estén bien. Hablando como lo hablábamos del don de dar, ¿estás tú dispuesto a dar para que otras personas puedan ser alcanzadas para Cristo? Y sí, es importante que la gente escuche el evangelio, eso es importante. Pero ¿tú crees que una persona que tiene hambre va a escuchar el evangelio? A una persona que tiene el alimento en su mesa. Si nosotros no somos una iglesia que está llevando a suplir las necesidades de los demás, pues no estamos extendiendo la misericordia. Aunque si bien el don de misericordia es marcado en unos más que en otros, que es evidente, todos los creyentes somos llamados a mostrar misericordia porque los perdidos, los necesitados, por quienes están en angustia, aún por los que son difíciles de amar. Vuelvo y digo, yo no tengo el don de misericordia, pero soy llamado por Jesús a tener misericordia, a ver a las personas de una manera diferente. Como Jesús algún día me vio a mí y te vio a ti. Extendió su misericordia porque nosotros no éramos merecedores de su gracia.
Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó. La mejor muestra de misericordia es el perdón. Si tú tienes un resentimiento contra alguien, si tú tienes algo que no has perdonado, la misericordia no va a fluir. Porque tu corazón tiene una raíz de amargura que no perdona. Y como les digo, estamos en una sociedad carente de misericordia. Y necesitamos una iglesia que perdone a otros, que les anime a decir que sí hay una oportunidad en Jesús. La mejor manera de mostrar que una iglesia está guiada por el Espíritu Santo es cuando los miembros se aman entre sí, se cuidan uno al otro y manifiestan el deseo de amar a quienes padecen necesidad, tanto espiritual como material, mostrándoles misericordia. Misericordia, necesitamos misericordia. Necesitamos ser una iglesia que entiende las necesidades de los perdidos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos carentes de misericordia. ¿Estás tú dándole misericordia a otros que no lo merecen? ¿Estás tú sintiendo compasión por aquellos que no pueden ser alcanzados? Y la misericordia me lleva a mí a orar más intencionalmente por aquellos que no lo conocen. Para mí, se los confieso, es una carga ver a mi compañera de trabajo sumida en idolatría. Sumida. Hay una regla entre ella y yo, no podemos tocar temas específicos porque terminamos mal. Pero yo oro porque ella sea alcanzada por la misericordia de Dios. ¿Estás orando porque personas vean la misericordia de Dios? Algunas preguntas que me ayudarán a saber si tengo el don de misericordia. Número 1, tengo compasión por aquellos que están en necesidad y busco la forma de ayudarlos. Como les digo, la misericordia no es solamente tener compasión. La misericordia es hacer algo para suplir esa necesidad. Número 2, no tengo problema en ayudar a personas que están en cárceles, lugares geriátricos, hospitales o sitios de conflicto. A mí no me cuesta ir si tú tienes el don de misericordia. Puedes estar en estos lugares donde hay necesidad. Y me llama, bueno, no recuerdo el nombre de este misionero que fue a una isla. Y él estuvo en esa isla y en esa isla había lepra. Y estuvo metido entre esa gente ayudando, sanando, llevando medicinas y todo. Estuvo un buen tiempo ahí. Al final del tiempo él terminó con lepra, pero terminó rescatando a aquellos que lo contaminaron. ¿Tienes lepra en tu vida, en tu corazón, por alcanzar a aquellos que quizás te puedan hacer daño? Puedo ayudar y animar a otros sin esperar que me lo retribuyan o me lo agradezcan. Eso es la misericordia. No está dando o no está atendiendo a otros para que te digan gracias. Y si algo con lo que luchamos es el desagradecimiento, ¿no? Ay, pero yo tanto quise por él y nunca me lo agradeció. Alguien que tiene el don de misericordia no espera eso. Me cuesta la indiferencia que otros tienen frente a las necesidades de los demás. Deberíamos hacer más por esto, dice el que tiene misericordia. Deberíamos optimizar los recursos, deberíamos. Pero no critica, él va haciendo, hace su parte. Quinto, puedo tratar a todas las personas por igual sin pensar en su raza, condición social, su pasado o los problemas que enfrentan. Eso hace una persona con misericordia. No tiene distinción social. No trata a otros porque son de su clase y menosprecia a otros porque no tienen cómo pagar. Esa es la misericordia. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros porque nos amó en su misericordia. Entonces, como les digo, la misericordia cada vez en este mundo se hace más necesaria. Pasamos a la segunda segmento de los dones, que son los dones ministeriales. Entonces, en este clases de dones, que es domata, que está en Efesios 4:11 al 13, son los dones que nos animan a capacitarnos, que tiene que ver con que tú seas formado a la imagen de Jesús. Entonces, su propósito es desarrollar
madurar, perfeccionar, edificar a los santos y equiparlos para llevar la obra del ministerio dentro de la iglesia. Entonces, son los encargados de capacitar, de estar siempre entrenando a otros para hacer la tarea. Mientras los motivacionales se enfocan en el servicio, estos se enfocan en la edificación del cuerpo de Cristo. Son los que están dando instrucciones, son los que están preparando a otros, son los que están entrenando a otros. ¿Sí? ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Es importante resaltar que estos no son títulos, sino funciones. ¿Sí? Cuando estamos hablando de estos dones, no son títulos. ¿Por qué? Porque son ejercidos en funcionalidad y no en posición. Entonces, cuando los vamos a nombrar, que vamos a hacer el estudio del primero, no estamos nombrando a estas personas como un título, sino dentro de una función. Entonces, hay cuatro tipos de dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros. Entonces, aquí ustedes pues van dándose cuenta que estos son personas que realmente están entrenando a otros, capacitando a otros, guiando a otros. Pues hablemos de este apóstol. Uno de los dones más tergiversados en este tiempo, porque existe una epidemia de apostolitis a nivel general, donde muchos se autoproclaman apóstol. De hecho, si tú quieres tener cobertura de apóstol, puedes pagar $90,000, hacer un curso, una certificación y te dan tu doctorado de apóstol. No sé si quieran pagar eso. Eso vale. Apóstol, de la palabra apóstolos, que significa uno que ha sido enviado o que viene en representación de otro. Es alguien comisionado con una misión. Y es importante entender que apóstol es alguien que fue enviado, que representa a otro. Eso es un apóstol. Que no viene por cuenta propia, sino que alguien lo envía. Eso es un apóstol. Entonces, ¿qué características debe tener un apóstol? Como la palabra apóstol significa enviado, este don tiene que ver con los que van afuera de la iglesia a buscar campos misioneros. ¿Dónde trabajar? Bien sea dentro de ciudades o fuera de ellos. Son los que sienten un llamado por Dios a iniciar una obra nueva. O sea, un apóstol es el que al ser enviado tiene una carga por empezar una nueva obra, un deseo. ¿Sí? Que quizás tú puedas estar en un sitio y dices, oye, aquí no hay una iglesia. Oye, mi familia es un buen lugar para empezar una iglesia. O en este lugar podríamos tener un grupo pequeño o algo así. Entonces, son también los que ayudan a fundamentar doctrinalmente a las iglesias ya establecidas con la enseñanza en la palabra de Dios, bien sea predicando o enseñando. O sea, son aquellos que cuando llegan a un lugar y hay una iglesia establecida, ellos ayudan con la enseñanza de esa iglesia. Son los que fortalecen la doctrina en ese lugar. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes el llamado a ser apóstol, de cumplir la función de apóstol, y tú has sido entrenado en nuestro seminario, y tú vas a otro lugar, digamos a Cali o a Soacha, a otro lugar, y tú vas a estar allí apoyando, enseñando a esa iglesia, ¿sí? Y tiene que ver con que eso hacen los que son apóstoles. Son los creyentes que ayudan a fortalecer su relación con Dios, a otros, a crecer en fe, los enseñan el camino de Jesús y guían a los creyentes a madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso hace un apóstol. Entonces, no solamente está aquí, sino va a otro lugar, toma personas y comienza a prepararlas para que crezcan en la fe. ¿Se acuerdan lo que hacía el apóstol Pablo? Una vez que él llegaba a una ciudad, ¿a dónde entraba? A las sinagogas. Y se paraba en los lugares más prominentes para dar una enseñanza de la palabra de Dios. En función, los apóstoles son como los misioneros de hoy en día. Entonces, que llevan el mensaje del evangelio no donde haya otras iglesias, sino donde Jesús no ha sido predicado. ¿Quién tiene el don de apóstol en esta iglesia? Ya, yo sé que todos la están mirando, la apóstola. Porque ella sintió una carga por esa comunidad. Y ella empezó a ir y trabajar. Y eso pasa con los misioneros que están o están siendo apoyados por nosotros. Entonces, podemos entonces sintetizar
que un apóstol es un misionero. ¿Ok? Entonces, pero existen apóstoles hoy en día, apóstoles como tal. Algunas cosas para tener en cuenta. Primero, los apóstoles con A mayúscula, ya saben a quiénes me refiero, a los 12, fueron establecidos para instruir la iglesia. Ellos son la base sobre la cual se constituyó la enseñanza, la doctrina de la iglesia. Hoy en día no existe una nueva revelación. La dada por ellos es la única que existió, ¿sí? Entonces, Jesús llama a 12 y en esos 12 coloca su enseñanza. Son esos 12 los que están tenidos en cuenta por Jesús. Ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. O sea, no se requiere una nueva revelación o otros apóstoles. En esos 12, Jesús colocó sus enseñanzas y esos 12 transmitieron la enseñanza al resto. Por ende, no hay necesidad de una nueva revelación o nuevos apóstoles. Los apóstoles, mayúscula, fueron un número específico de hombres llamados por Jesús, más exactamente 12. En el futuro, cuando se construya la santa ciudad, solo van a haber 12 nombres de apóstoles en la base. En tu nueva casa, espero que te guste ir a vivir a tu nueva casa, que es la Jerusalén celestial, que es un cubo, es muy hermoso hacer ese estudio, pero dice que en la base, en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre los 12 cimientos están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No dice que haya 34 bases, no haya que haya 1500, no, solo están 12. O sea, Jesús es enfático y la Biblia es enfática en decir que solo hubieron 12. Ahora, yo sé que te estás haciendo una pregunta. Pablo, ahorita vamos a hablar de él. Para ser apóstol de Jesús, con A mayúscula, ellos debieron haberlo visto resucitado de los muertos para ser testigos directos de su resurrección y así proclamar el evangelio. Pablo también vio a Jesús resucitado. Entonces, la verdadera evidencia es que ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque esa era la base de su predicación. La gente no creería en un mensaje donde tú le vienes a decir que Jesús resucitó, si tú no lo viste. No había una evidencia. Ahí ellos fueron testigos directos a un Pablo. Camino a Damasco, que ustedes conocen la historia, Jesús mismo los llama. Entonces, ellos fueron llamados directamente por Dios para cumplir esa función. Y este es Pablo diciendo, finalmente, como si tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, o sea, Pablo, Jesús se me apareció a mí también. O sea, por eso es que Pablo puede decir, yo también soy apóstol. Fue un apóstol, como él dice, como un último que llegó en la fila y que Dios lo incluyó. Quizás su nombre no esté dentro de las 12 columnas, quizás no esté. Pero fue llamado con un llamado especial y cumplió la función del apóstol. Para ser un apóstol de Jesús tenía que tener la capacidad de hacer señales y milagros. Y Pablo dice que él podía sanar, expulsar demonios, hacer milagros, incluso levantar muertos. Si ustedes ven en internet hay gente que levanta muertos. Dicen ellos, no sé. ¿Sí? Pero es que las señales que ellos hacían era la garantía que el poder de Dios estaba en ellos y que el mensaje que estaban transmitiendo era verdad. No era teatro como hoy en día se pretende dar. No, realmente eran señales confirmadas y cuando veamos el don de milagros vas a entender mucho mejor que es un milagro. ¿Sí? Entonces, ellos fueron encomendados por Dios, autorizados por Dios y empoderados por Dios para hacer milagros. Y Pablo dice, estando entre ustedes, demostré ser apóstol de veras, que hice constantemente las señales propias de un apóstol, milagros, maravillas y obras poderosas. Al ser enviados por Dios, Dios colocó en ellos un poder sobrenatural para llevar a cabo la obra de Cristo. No hay tal cosa como una sucesión apostólica. O sea, no es que ninguno de ellos, dicen las escrituras, no hacen mención de que haya habido más apóstoles con A mayúscula, que siguieran cumpliendo la función de los primeros, por lo menos Pablo, cuando llama a Tito y Timoteo, los llama ancianos, no apóstoles. No hay una evidencia dentro de las escrituras que se nombre otro apóstol aparte de los 12. No la hay. De hecho, si tú estudias Romanos capítulo 16, que es Pablo dirigiéndose a la iglesia de Roma y que hace una lista de saludos,
No nombra un solo apóstol, diferente a los 12. Entonces, eso nos muestra que la sucesión apostólica se acabó con Juan, que fue el último apóstol que murió sobre el año 90-91. O sea, cuando Juan murió, todo el legado de los apóstoles con A mayúscula, llamados directamente por Jesús, terminó ahí. Entonces, la pregunta es, ¿existen más apóstoles hoy en día? Si bien hoy en día no existen apóstoles con A mayúscula, y entendiendo el concepto de lo que es un apóstol en cuanto a función, todo creyente es un apóstol, alguien que es enviado a predicar las buenas nuevas del evangelio a todos los que no conocen a Jesús. Entonces, cuando tú estás predicando el evangelio, estás cumpliendo la función ¿de qué? De un apóstol. Cuando tú sales de esta iglesia a dar un estudio, a sembrar una obra, a apoyar una obra, estás cumpliendo la función de un apóstol. No eres un apóstol como tal de la magnitud de los 12, pero en función, cuando predicas el evangelio, cuando sales de nuestra congregación a iniciar una nueva obra, funges o haces el papel de un apóstol. Uy, espere que me moví rápido. Entonces, algunas preguntas para saber si tengo el don de apostolado. Primero, me llama la atención la obra misionera. Siento que Dios me está llamando a empezar una nueva obra. O sea, ¿tienes carga por personas que no conocen el evangelio, que no están en esta iglesia? Quizás Dios sí te está llamando, pero tú eres el que está diciendo, no, dejar mi familia, dejar mi trabajo, dejar todo. Y yo no puedo ir solo a iniciar una obra si Dios no me está llamando. La primera evidencia para saber que tú tienes el don de apostolado es que Dios comienza a inquietar tu corazón para que salgas de ahí. Y comienza a moverte. Y comienza a colocar en ti esa firme convicción. Segundo, yo no tendría problema en adaptarme a otra cultura, lengua, nación con el propósito de compartirles de Jesús. O sea, no tengo problema en ceder lo que ya conozco, ceder, porque para mí esto es la vida. Y tú puedes hablar con misionero tras misionero tras misionero que ha sido llamado y le puedes preguntar, ¿tú te regresarías a la ciudad? Y te van a decir, yo no, yo no. Y ellos tienen una vida tan satisfactoria, aunque uno pensara que viven en las condiciones más precarias, pregúntale a los Cruz. Y tú los has escuchado. Si tú los vuelves a ver, que de pronto vengan y hazles esta pregunta, ¿tú volverías a la ciudad? Te garantizo que te van a decir, yo no volvería, no volvería. Vale la pena dejar todo por seguir a Jesús. Me agrada ganar almas y testificar a otras personas para ganarlas para Cristo. No tengo problema en hablar de Jesús. No tengo problema en ir a otra ciudad. No tengo problema en adaptar mi tiempo para ir a predicar de Jesús. No tendría problema en aprender otro idioma, adaptarme a otra cultura para iniciar una nueva obra en otra parte. Ese es un misionero. Ese es un apóstol. Que si nunca ha comido jamón, aquí va a comer jamón. Que si no le gustan las lentejas, aquí va a comer lentejas. Pero eso hace, Dios va a transformar tu corazón en la medida que te llama. Y sabes, va a proveer los recursos y las personas cuando tú eres llamado a ser misionero. Y por último, me encuentro disponible para ayudar y apoyar si Dios quiere empezar una nueva iglesia. Si Dios en nuestra iglesia le mostrara que queremos empezar una nueva obra, ¿tú estarías dispuesto a decir, cuente conmigo? ¿O estarías diciendo, uy, no, ahora me queda más lejos, es que tengo... No. ¿Saben cómo empezó esta iglesia? Porque hace años atrás, Dios inquietó al pastor Álvaro, a su esposa, al grupo pequeño, a salir. Y ahí empezó esta iglesia. Y hubieron otros cambios, otras cosas, pero empezó así. Y hoy en día tú has sido alcanzado o estás en esta iglesia porque alguien escuchó el llamado de Dios. La pregunta es, ¿tú estás siendo llamado por Dios a empezar una nueva obra? Quizás sí.
Tú no lo sabes. Ponte de pie, ya para terminar, y piensa en esto. Piensa en que la palabra de Dios te ha animado hoy a ser un buen administrador. ¿Eres un buen administrador? ¿O solo vienes a la iglesia, escuchas un mensaje y te vas a casa y sigues igual? ¿Sigues diciendo que el grupo pequeño es para otros o sigues diciendo que mejor que lo hagan otros? ¿O en verdad tú te tomas en serio lo que Dios ha colocado en tu mano? ¿En realidad estás cumpliendo tu don o solamente estás ahí? ¿Qué tanto estás en misericordia? ¿Te resbala las necesidades de otros, aún dentro de nuestra iglesia? ¿Te cuesta dar? ¿Te cuesta apoyar? ¿O mejor que otros se encarguen de eso porque tú no tienes el don de misericordia? ¿O eres un apóstol? Quizás hoy Dios volvió a reafirmar lo que desde hace años te lleva diciendo: sal de ahí, empecemos un camino nuevo, hagamos una obra nueva. ¿A qué te está llamando Dios en esta mañana? El propósito de los dones es no solamente que tú los descubras y los pongas en práctica, sino que tú también te preguntes: ¿yo qué estoy haciendo para la obra de Cristo? ¿Vas a seguir ahí cuando hay tanto por hacer y cuando hay tantas personas que necesitan ser alcanzadas? Sigue siendo nuestra decisión. Y vuelvo a recordarles el versículo que usa Pablo, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y oiréis, dice Jesús, de rumores de guerra, terremotos, hambre. Es el preludio del fin. El reloj se está terminando. Y si no estamos usando los dones, si no estamos sirviendo a la iglesia, si no estamos alcanzando personas, ¿qué vamos a estar haciendo? Inclina tu rostro por concentración si quieres hacerlo ahí. Y quizás tú en esta serie has sido confrontado y Dios te está llamando a algo. Yo no sé qué. Yo no sé si esta serie te está ayudando, te está animando, o quizás para ti es otra serie más. Pero si quizás tú esta mañana quieres levantar o colocar tu mano en alto, nadie está mirando a nadie. Esto no es porque alguien te llame y quieras colocar tu mano en alto y quieras que yo ore por ti para que Dios te siga reafirmando tu llamado o siga reafirmando los dones. Solo coloca tu mano en alto y yo quiero orar por ti. Amén, amén. Gracias, 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 gracias. ¿Alguien más que quiera colocar su mano en alto y decir: Señor, gracias? Señor, yo también pongo mi mano en alto. Y hay hermanos aquí que han dicho: Señor, aquí estoy. No quiero seguir perdiendo el tiempo. Sé que tú me has dado una capacidad y me has dado la oportunidad de estar en esta iglesia para servir a un propósito divino mucho más grande del que yo puedo imaginar. Y pues hay hermanos aquí que hoy han colocado su mano en alto y te han dicho: Señor, yo quiero usar los dones para honrar tu nombre. Y yo te pido a ti, Espíritu Santo, que los inquietes, que no los dejes tranquilos, que los sigas animando a ir hacia adelante, que la verdad hay mucho por hacer y hay pocos obreros, y que no podemos seguir siendo solamente asistentes de domingo que vienen, escuchan una prédica y siguen como si nada. Que en verdad nuestro mundo necesita misericordia, Señor, una misericordia que es tan escasa y que a veces no está ni aún dentro de la iglesia. Que tú necesitas hombres y mujeres que administren bien, que sean siervos, que den para las misiones. Y yo no sé, Espíritu Santo, si hay alguien que quizás escuche este mensaje y que tú le estás diciendo: yo te estoy llamando, para que no rehúse tu llamado a empezar una nueva obra. Gracias por aquellos que escuchan este mensaje. Gracias por el apóstol Pablo, que fue fiel en transmitirnos esta enseñanza.
para que hoy podamos abrir la palabra y darnos cuenta de que tú nos sigues llamando. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú has escuchado nuestra oración. En Cristo Jesús. Amén.